Seguimos en su programa. El país en blanco, al servicio del pueblo como debe ser, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. El País en Blanco al servicio del pueblo, para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro programa del día de hoy, hay un tema que se convirtió en una tendencia, ese tema tan importante de la semana, que fue donde la iglesia, pudimos ver ahí, salió en defensa del pueblo en el este. Y eso es algo importante, porque ahí pudimos ver que la iglesia está defendiendo a la sociedad, defendiendo al pueblo. Y eso es algo importante, porque teníamos muchos tiempos que no veíamos la iglesia en defensa del pueblo, como sucedió la semana en el este. Y eso es algo muy importante. Ahí nosotros pudimos ver de cómo ese importante líder de la iglesia católica le llamaba al gobierno la atención por la situación que está viviendo el pueblo, normal, directamente ese pueblo del este. Vamos a darle un saludo especial a Carlos J. Matos. Carlos J. Matos, que está compartiendo con nosotros en vivo. Recuerden que pueden opinar por esta vía de qué le pareció a usted estas declaraciones dadas en la misa por ese importante sacerdote en el este, donde le llamó desgraciado a los funcionarios del gobierno, el presidente Luis Abinader, y llamó al mismo presidente de la República, Luis Abinader, a bajar abajo, a bajar a los pobres, donde lo llamó a la atención, donde le están dando un mes para que se reúnan con ese pueblo para buscar soluciones a los tantos problemas que los agobian. Cuando la iglesia hace este tipo de situación, es una situación que ya se sale de las manos. Ahí nosotros hemos podido ver que esas declaraciones de ese sacerdote en la iglesia, cuando le llama desgraciados al gobierno de Luis Abinader y el PRM, y lo llama a que bajen al pueblo, a que es muy fácil hacer campaña y abrazar las viejitas hedionda, como fueron las palabras que utilizó ese importante sacerdote. Las viejitas hediondas en campaña, a sacar el muslo de pollo del cardero, el plátano, junto con todas las clases de la sociedad, de las clases más desposeídas, porque están en campaña, llevarle una libra de arroz y decirle que es el mejor porque están en campaña. Todo eso se lo dijo ese líder de la iglesia católica, el presidente Luis Abinader y el gobierno, el PRM. Entonces, cuando la iglesia hace este tipo de declaraciones, señores, es porque la situación está complicada y difícil. Ese fue un llamado que, si lo buscamos en todas las redes sociales, se convirtió en tendencia, porque ahí se pudo demostrar
y se pudo ver lo que es la iglesia defendiendo al pueblo, lo que es la iglesia defendiendo a la clase más desposeída, lo que es la iglesia, su papel real, que hacía muchos años que no veíamos la iglesia salir a defender al pueblo. Y eso es muy importante, porque para eso es que está la iglesia. La iglesia debe ser un equilibrio para la defensa de la sociedad. Y ahí nosotros lo pudimos ver, ese líder de la iglesia católica haciéndoles esos llamados al presidente Luis Abinader y el PRM, que se han olvidado de la clase más desposeída. Es un gobierno que se ha enfocado únicamente en la oligarquía, únicamente en los ricos, y se ha olvidado de los pobres, se ha olvidado de la clase más desposeída. Y esa es la situación. Entonces, ese reclamo que le hace la iglesia a Luis Abinader y el PRM es un reclamo justo, es un reclamo que el pueblo en verdad lo necesita. Es increíble cuando ese líder de la sociedad, de la iglesia, dio esas declaraciones, como esa iglesia se fue en aplauso, porque es un líder, de los pocos líderes que defiende al pueblo. Nos escribe Fernando Parra. Gracias, Fernando Parra, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Dice: usted, como la iglesia, lo que debe es dialogar con el gobierno y ayudar a ir saliendo de esta pandemia que estamos viviendo, aportar buenas ideas y soluciones y no tratar de armar caos. Sí, hermano Fernando Parra, es una situación, entiendo que sí, que es importante aportar ideas, pero lo que sucede es que la iglesia no está armando caos. La iglesia está defendiendo al pueblo, como lo hace su programa El País en Blanco, defender al pueblo. Y este es un gobierno, el gobierno de Luis Abinader y el PRM, es un gobierno de oligarquía, oligárquico, que se ha olvidado del pueblo, se ha olvidado de la clase más desposeída. Y ahí nosotros lo podemos ver cuando usted va al supermercado. Usted se puede dar cuenta el gobierno oligárquico que tiene la República Dominicana, donde un galón de aceite de 64 onzas, lo que la gente le dice el medio galón, que el año pasado costaba 145 pesos, en el día de hoy usted va y le va a costar 325 pesos. No es un caos, la iglesia está en la realidad. Cuando usted observa que la libra de pollo que costaba 40 y 45 pesos, en el día de hoy usted va a la pollera y la encuentra entre 80 y 100 pesos, porque no hay control de precio, usted se va a dar cuenta. Cuando usted va a la ferretería y usted va a encontrar que la funda de cemento que costaba 270 pesos en un año, ahora cuesta 425 pesos, usted se va a dar cuenta que no es caos, como usted está diciendo, que tratar de armar caos, como usted dice en su escritura. Usted se va a dar cuenta que es una realidad. Y por eso yo estoy de acuerdo con esas declaraciones de la iglesia en favor del pueblo, donde si usted observa y ve ese video que se convirtió en viral, el mismo líder de la iglesia católica le está diciendo de una forma desesperada a Luis Abinader y el PRM: desgraciado, bajen a la clase más desposeída, que aquí es que lo queremos, bajen, que ahora es que lo necesitamos, porque Luis Abinader y el PRM, antes de llegar al gobierno, decían y predicaban el cambio, y el cambio se ha convertido
en unas desgracias para los más desposeídos, para la clase más pobre del país. Y por eso yo entiendo que usted tiene esa posición, pero es un derecho que le asiste y tiene la oportunidad de opinar y decir lo que usted entienda. Y eso es importante. Por eso estamos en democracia. Pero en este caso yo estoy apoyando esa posición de la iglesia en favor del pueblo, porque el país en blanco está al servicio del pueblo, y todo lo que esté al servicio del pueblo, nosotros como país en blanco, como programa para la sociedad en defensa del pueblo, lo vamos a apoyar. Y esa es la situación. Esa situación que se ha dado en esta semana con esa gran exposición que hizo ese líder de la iglesia defendiendo al pueblo, es una realidad, porque este es un gobierno que se ha olvidado de la clase más desposeída. Es tan así que si observamos el gobierno de Luis Abinader y el PRM, todos los que eran ayudas sociales para los más desposeídos, lo quitó, lo eliminó todos. Y tanto que criticaba la campaña de publicidad que tenía el gobierno pasado de Danilo Medina, y ahora es peor la situación, que todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, digitales, nada más es Luis Abinader hablando, que ya tiene a la gente cansado, porque aparentemente en el PRM no hay ni siquiera quien pueda hacer un anuncio, y la voz comercial que usan es la misma voz del presidente Luis Abinader. Entonces, la campaña de publicidad que tiene el gobierno es una campaña de publicidad muy exagerada, gastando el dinero del pueblo, mientras le quitaron las raciones a esa persona desposeída. Como usted puede ver, eliminaron lo que fue el plan social, y un sinnúmero más de programas sociales lo han eliminado, y ese dinero no se sabe dónde está yendo. Entonces, eso se llama un gobierno oligárquico, y por eso en estos días la iglesia está a favor del pueblo y ha salido a defender al pueblo. Y entiendo que ese es el verdadero papel de la iglesia, defender al pueblo. Bueno, es una realidad este tipo de situación. Que a los funcionarios del gobierno no les haya gustado las declaraciones de la iglesia es otra cosa, pero ese líder de la iglesia dio en la diana, dio en el clavo, porque lo que dijo fue la realidad. Esa es la posición de la iglesia en estos momentos. Yo la comparto, estoy de acuerdo con esas exposiciones de la iglesia, porque es lo que le había dicho. Todo lo que esté a favor del pueblo, el país en blanco lo apoya, porque el país en blanco está al servicio del pueblo, y esa es la realidad. Pues bien, entonces cuando vemos este tipo de declaraciones hecha por la iglesia en favor del pueblo, es porque la situación está difícil. Vamos a esperar. La iglesia le está dando un mes, un plazo de un mes al presidente de la República, Luis Abinader, para que se reúna con ellos a resolver esos problemas del este. Y de lo contrario, dice el líder de la iglesia que tendrá el gobierno huelga permanente. Y esa es una situación que yo entiendo que está bien, porque está defendiendo al pueblo. Si el gobierno no tiene la capacidad de resolver, hay que reclamarle, porque es que el papel del Estado Dominicano es resolver y servirle a la sociedad. Por eso dije en mis comentarios anteriores, en el día de hoy, con relación a las declaraciones dadas por el ministro de Interior y Policía, Jesús Chus Vázquez,
ministro de Interior y Policía, que si el gobierno, el presidente Luis Abinader, tuviera la intención de darle seguridad al país, de darle esperanza al país con esta tremenda ola de atraco y criminalidad que se ha desatado en los últimos meses en la República Dominicana, con esas declaraciones que dio Chus Vázquez, hoy no fuera ministro de Interior y Policía. Porque si el gobierno tuviera intención, si fuera un gobierno que quisiera resolver este problema, hoy Chus Vázquez estuviera totalmente destituido de ese Ministerio de Interior y Policía y sustituido por otra persona que quisiera hacer el trabajo. Y siempre lo dije desde que él dio esas declaraciones que no coinciden con la realidad que vive la República Dominicana. El gobierno no tiene la intención de trabajar con el tema de la seguridad ciudadana, que siempre lo he dicho, siempre ha sido en los últimos años el principal tema de la sociedad dominicana, la inseguridad ciudadana, pero el PRM lo politizó y decía que era la corrupción. No, no era corrupción. La corrupción en todos esos estudios que se hacían ocupaban el segundo y tercer lugar. El primer lugar siempre estaba por la inseguridad ciudadana, pero el PRM politizó esa parte y no quiso comprender. Hoy la realidad le ha dado en la cara cuál es la realidad, porque la realidad no se puede esconder, porque llega un momento que sale a flote. Y mire de qué forma ha salido la inseguridad ciudadana, con una ola de delincuencia común que no se ha podido enfrentar, y el gobierno manda a los delincuentes a la calle por la razón de que no hay recursos económicos para enfrentarlo. Entonces, ese anuncio hecho por la Iglesia Católica de que van a tener huelga permanente si no se reúnen con ellos para resolver su problema, eso es algo que yo lo apoyo porque está al servicio del pueblo. Y el país en blanco está al servicio del pueblo, y por eso apoyamos esta posición de la Iglesia, que ha salido a defender al pueblo dominicano de este gobierno de improvisaciones, que no es un gobierno para la clase más desposeída, sino para la oligarquía. Y la oligarquía, en este caso, tiene que entender que las clases más desposeídas también tienen derecho a sobrevivir. Apoyamos a la Iglesia al servicio del pueblo.